Imagínese un terrible cataclismo, donde el mar ruge y las nubes se cubren, borrando todo rastro de vida en la tierra. Pero en medio de ese vasto mar de agua, surgió un barco gigante, surfeando entre las feroces olas, transportando a la familia de Noé y a las últimas criaturas que quedaban en este planeta. Un barco construido según las instrucciones de Dios, salvando las cosas más preciadas en medio de un gran desastre. Pero la pregunta sigue resonando, ¿es esta historia cierta o simplemente un mito que aún no podemos decodificar? A Noé, el único hombre que vivía con rectitud en un mundo lleno de pecado, se le asignó una tarea extraña y ardua, construir un arca gigante, salvando a todos los seres vivos de la destrucción. Pero las historias sobre ese barco nos hacen dudar, ¿realmente existe o es solo parte de una misteriosa leyenda? Y lo que es aún más extraño es que los restos de ese barco, si los hay, nunca se han encontrado de manera concluyente. Cada expedición, cada descubrimiento, plantea mayores interrogantes sobre este barco legendario. ¿Encontraremos alguna vez la respuesta a este misterio o se perderá para siempre en una ola de ambigüedad y especulación? Exploremos la historia de Noé y el arca gigante, un viaje a través del tiempo y el espacio, donde el misterio sin resolver continúa evocando una curiosidad infinita. Leyenda de Noé y el arca. La historia cuenta que un día, al presenciar los crímenes que cometían los humanos, Dios se sintió sumamente enojado y arrepentido de haber creado a la humanidad. Decidió crear un gran diluvio para acabar con todas las semillas del mal. En ese tiempo, en la tierra, había un hombre llamado Noé que tenía un corazón recto, por lo que Dios no pudo soportar matarlo y le dio un sueño para hacerle saber sus intenciones. Le aconsejó a Noé que construyera un barco tan grande que pudiera albergar a todos los miembros de su familia junto con todos los animales, pero solo se pudo traer un par de cada animal. Escuchando a Dios, Noé construyó un barco gigante, de 360 m de largo, 23 metros de ancho, 13,6 metros de alto, dividido en 3 pisos, y en él puso todo tipo de animales con solo un pareja de cada especie. Tan pronto como se construyó el barco y todas las criaturas subieron a él, vino el gran diluvio. Efectivamente, la fuente de agua en el abismo se agrietó e inundó por todas partes, una lluvia fuerte e intensa duró 40 días y noches. Dios ha completado su castigo a la humanidad. Todos los crímenes y la vida han sido destruidos excepto las criaturas en el arca de Noé. Después del terrible diluvio, el agua fue retirando gradualmente del suelo. Noé dejó volar una paloma fuera del arca para ver la situación afuera. La primera vez, la paloma no pudo encontrar un lugar donde aterrizar porque el agua aún no había bajado, así que voló de regreso al barco. 7 días después, la paloma fue liberada nuevamente, y esta vez voló de regreso, sosteniendo una rama fresca de hoja de olivo en su pico. Noé supo que las aguas habían bajado y la tierra estaba en paz porque la ira de Dios había cesado. Continuó soltando la paloma, esta vez se fue volando y no regresó. Hoy en día, a partir de la leyenda del arca de Noé, la imagen de una paloma sosteniendo una rama de hoja, es un símbolo de paz. Y así Noé sacó a todas las criaturas de la barca y las devolvió a la tierra para seguir viviendo. Dios hizo un pacto con Noé y advirtió a la humanidad: sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra, pero recordad que mientras seáis crueles y corra la sangre de los demás, también tendrá que correr la sangre de vosotros. ¿Por qué Dios eligió a Noé y no a otros? Dios eligió a Noé sobre los demás porque era la única persona justa en un mundo lleno de pecado. La Biblia describe la época de Noé como una época en la que todos vivían en maldad y corrupción,
el mundo entero se corrompió delante de Jehová, y todos vivían en pecado. Génesis 6, 11-12. En ese contexto, Noé se destaca como la única persona elegida por Dios por su justicia. Vivió según la palabra de Dios y no se dejó contaminar por el pecado, lo que lo convirtió en una persona digna a quien Dios confió una importante misión. Otra razón importante es la fe absoluta de Noé en Dios. Cuando Dios le ordenó construir un arca gigante para salvar a su familia y a sus animales del diluvio venidero, Noé no dudó ni vaciló. Aunque construir un arca en un mundo que nunca había visto lluvia parecía una tarea extremadamente extraña y confusa, obedeció a Dios sin quejarse ni resistirse. La fe de Noé en la guía de Dios es un testimonio de su firmeza y lealtad, así como de su fe absoluta en el poder de Dios. Dios no solo eligió a Noé por su fe y justicia, sino también porque fue un modelo de nuevos comienzos y esperanza. Después del gran diluvio, Noé y su familia serán los primeros en regenerar el mundo, preservar las especies e iniciar una nueva vida en la tierra. Esta elección es simbólica, porque a través de Noé, Dios quiere crear una nueva oportunidad para la humanidad, una oportunidad de vivir correctamente y según los principios que Él ha determinado. Noé no es solo la única persona justa, sino también el que tiene una noble responsabilidad, la misión de asegurar la supervivencia y el desarrollo de la humanidad después del desastre. Al final, la obediencia absoluta de Noé también fue el factor decisivo. Cuando Dios le dio la tarea de construir un arca y salvar a los seres vivientes, no dudó en llevar a cabo todas las instrucciones de Dios, a pesar de la extrañeza y confusión de la tarea. En un mundo donde la dureza de corazón y el pecado eran rampantes, Noé fue un modelo de humildad y obediencia absoluta a Dios. La elección de Noé por parte de Dios no fue solo porque era la única persona justa, sino también porque era quien podía llevar a cabo la gran misión que Él le había encomendado, una misión que requería paciencia, fe y lealtad absoluta. Por lo tanto, la elección de Noé no fue aleatoria sino la elección de Dios basada en una combinación de fe, justicia y obediencia. Noé se convirtió en la persona a la que Dios le confió la tarea de preservar la vida y comenzar un mundo nuevo, demostrando que en un mundo lleno de pecado, la justicia y la fe en Dios todavía pueden traer esperanza y salvación. Teorías sobre la inundación. La historia del diluvio se encuentra en los capítulos 6 al 9 del Génesis y cuenta la decisión de Dios de traer un diluvio devastador a la tierra. Se dice que Dios salvó a Noé y su familia, junto con dos tipos de animales, su familia flotó en un gran barco. El libro del Génesis registra, y había una sola barca flotando sobre el agua, y los montes más altos quedaron sumergidos. Primero, naturalmente no podemos especular si el arca de Noé es real o no. La cuestión debería comenzar con la historia, si un cataclismo tan grande realmente ocurrió o no. En teoría, muchos científicos dicen que eso no es posible. Sin embargo, los geólogos William B. Ferayan y Walter C. Pittman de la Universidad de Columbia propusieron la idea de que las grandes inundaciones fueron el resultado del aumento del nivel del agua. Mar Negro aumentó rápidamente después del período glacial, alrededor del 5600 a.C. Los geólogos creen que la hipótesis del diluvio de Noé se originó en los picos de hielo derretidos mencionados anteriormente. Mar Mediterráneo, a través del estrecho del Bósforo hasta el Mar Negro con gran tráfico. El resultado son inundaciones en una superficie de unos 96.560 kilómetros cuadrados en la Tierra. En 2007,
los investigadores encontraron evidencia de que el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia elevó el nivel global del mar en 1,4 metros entre 8.740 y 8.160 a.C. Este incidente provocó que muchas personas tuvieran que evacuar para escapar de la zona inundada. Pero la mayoría de los científicos todavía son muy escépticos acerca de esta teoría y creen que no tiene suficiente alcance ni capacidad para crear el Arca de Noé. Si miramos más allá de la Biblia, el personaje de Noé apareció en documentos de Word. Civilización mesopotámica. Esta época es cuando esbozaron una historia similar a la de la Biblia. Sin embargo aquí se llama Noé Ciusudra. Después de esa época vinieron los babilonios, quienes registraron una historia similar en la historia. Noé aquí se llama Utnapishtim fue advertido de una gran tormenta y construyó un gran barco, dividido en 6 partes. Básicamente, este personaje aparece en muchos documentos de diferentes regiones con diferentes nombres. Los científicos piensan que quizás las historias se basen en la realidad y sucedió en esta zona. Río Tigris, Éufrates. De hecho, el estudio tiene fundamento cuando encuentra evidencia de una gran inundación en esta zona que se remonta alrededor del año 2900 a.C. Esta inundación arrasó una ciudad. Después de muchas hipótesis y estudios, los científicos creen que Noé pudo haber sido un comerciante muy rico. Tiene la capacidad de preparar un gran barco para resistir la inundación. A través de muchas generaciones de boca en boca, Noé finalmente se convirtió en una leyenda con muchos detalles adicionales en el cristianismo, el judaísmo y el islam. Quizás con fines religiosos, fue representado con características propias de cada religión. En la Biblia, Noé es retratado como un católico ejemplar, un buen hijo de Dios, un punto brillante en un mundo lleno de pecado. Y su supervivencia se debió a su carácter recto y a la elección de Dios. En el Corán, a Noé se le llama No, es uno de los 5 profetas del Islam. El libro de Sura dice que Noé habla como uno solo. El profeta de Dios advierte a tus vecinos del peligro que se producirá si no viven mejor. Además de estas diferencias, la historia de Noé en todos los documentos es bastante similar. El monte Ararat y Judi son 2 picos mencionados en 2 religiones. Hasta el día de hoy, mucha gente todavía cree que el barco todavía existe en uno de esos 2 picos montañosos. ¿El Arca de Noé, sí o no? Según muchos científicos, construir un barco de madera gigante como se describe en aquella época era imposible. La madera tampoco es un material garantizado para salvar miles de vidas durante una gran inundación como se describe. Durante los últimos 20 años, ha habido muchas noticias falsas en torno a la búsqueda del Arca de Noé. En 1993, CBS emitió un documental anunciando los espectaculares descubrimientos supuestamente del barco. Pero no mucho después, hubo muchas acusaciones de que toda la información contenida en este documento era falsa. Monte Ararat en Turquía también hay un foco para los arqueólogos. Pero no fue hasta que el fotógrafo Ron Wyatt publicó una fotografía de una montaña fosilizada con forma del Arca de Noé el 5 de septiembre de 1960 en la revista Life que realmente llamó la atención de la gente. Esta puede considerarse una de las fotografías más famosas del Arca de Noé. En 1977, el propio Ron Wyatt y una expedición fueron al monte Ararat y confirmaron que el lugar donde se tomó la foto era el Arca de Noé. Sin embargo, muchos científicos creen que solo existe en las leyendas.
Si en el momento de aquella gran inundación el arca de Noé estaba atrapada en la cima del monte Ararat, es muy probable que hace mucho tiempo haya sido empujada hacia la zona inferior por el movimiento del glaciar. Entonces, debió haberse roto en pedazos, los pedazos de madera de ese enorme barco habrían quedado esparcidos por una zona muy grande del monte Ararat, pero hasta ahora nadie ha recogido ningún fragmento grande excepto las personas mencionadas anteriormente que recogió trozos de madera a una altitud de casi 5 kilómetros. Según la ciencia, la madera solo puede durar unos pocos siglos. El descubrimiento de las ruinas del Arca de Noé en la historia ha confundido a la opinión pública, ya sea que se trate de una disposición de la naturaleza que recuerda a las personas que si no saben apreciar la naturaleza y la vida, seguramente deben morir. Terribles desastres. Y habrá una segunda Arca de Noé para salvar a la humanidad de la extinción cuando hoy nos enfrentamos al cambio climático y a los desastres naturales y humanos. Hasta el día de hoy, los misterios del Arca de Noé y el gran diluvio del pasado siguen intrigando a los científicos y a aquellos que aman aprender y explorar. Cuando llegó el momento, Manoá ató el barco con los cuernos del pez y dejó que tirara. Después del diluvio, se dice que el Arca de Noé se detuvo en el monte Ararat. La existencia o inexistencia del Arca de Noé aún está en debate. Sin embargo, en términos de ciencia teórica, no tenemos ninguna evidencia factible que demuestre que existe. Se han construido muchas teorías, se han lanzado muchas búsquedas, pero quizás demostrar que el Arca de Noé es real será un desafío. El desafío es bastante imposible. La misteriosa ubicación del barco. El Arca de Noé, según la Biblia, aterrizó en las montañas de Ararat después del final del gran diluvio. Las montañas Ararat se encuentran en la frontera entre Turquía, Armenia e Irán, una región accidentada con altos picos y duras condiciones climáticas. Debido a esta ubicación, el Arca de Noé se convirtió en un símbolo místico en la historia religiosa y arqueológica. Desde que la historia del Arca quedó registrada en la Biblia, arqueólogos, exploradores y entusiastas de la historia han estado buscando los restos de este barco legendario. Uno de los puntos destacables es, Montañas Ararat, donde se dice que el barco se detuvo después de que retrocedieron las aguas. Se han realizado numerosas expediciones para encontrar rastros del barco. En los últimos años, los viajes a la región del monte Ararat se han vuelto cada vez más populares. En particular, en las décadas de 1950 y 1960, comenzaron a registrarse numerosas expediciones con la esperanza de descubrir los restos de este famoso barco. Una de las expediciones más notables tuvo lugar en 1959, cuando un explorador estadounidense llamado Ed Davis afirmó que había encontrado trozos de madera que se parecían al barco. Sin embargo, a pesar de estos interesantes descubrimientos, no ha habido ninguna evidencia definitiva de que esto sea parte del Arca de Noé. Algunos creen que el Arca de Noé fue enterrada profundamente bajo el hielo y la nieve en la cima del monte Ararat, inaccesible a las expediciones convencionales. Entonces, ¿se pueden encontrar los restos del barco bajo esa capa de hielo? Esta es todavía una pregunta sin respuesta. El monte Ararat es una montaña situada en Turquía, en la frontera con Irán, un volcán extinto, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. La leyenda dice que en la cima de la montaña se encuentra el Arca de Noé, pero los habitantes locales de Akmeria llaman a esta montaña sagrada la montaña sagrada. Creen que si alguien se atreve a escalar esa montaña, será castigado por Dios. Por eso, durante muchos años nadie se atrevió a subir a la cima de aquella montaña.
Pero finalmente el secreto fue revelado. En 1792, un escalador estonio llamado Friedrich Parondo escaló con éxito el monte Ararat por primera vez. Luego, en 1850, el equipo topográfico turco bajo el mando del coronel Gachica también alcanzó con éxito la cumbre. En 1876, el noble inglés Yamet recogió un trozo de madera a una altitud de 4.500 metros y anunció la noticia de que había encontrado las ruinas del Arca de Noé. Después de la Segunda Guerra Mundial, un piloto turco tomó una fotografía del Arca de Noé. A partir de entonces, la historia del Arca de Noé dejó de ser un relato oral sino que contó con fotografías para confirmarlo. Lo que sorprende aún más a la gente es que después de procesar y ampliar las fotografías, según medidas y cálculos, el barco medía unos 150 m de largo y 56 metros de ancho, un tamaño no muy alejado de la leyenda. En julio de 1955, Nevare y el equipo de exploración encontraron los restos del Arca de Noé. Cavaron a través de la capa y recogieron un poco, trayendo de regreso una tabla de madera. Ese trozo de madera fue enviado posteriormente a universidades e institutos de investigación de España, Francia y Egipto, para realizar investigaciones científicas. Como resultado, el panel de madera fue tratado impregnando una sustancia especial antipudrición, y mediante determinación de carbono, se determinó que la fecha del panel de madera tenía al menos 4.484 años. Esto coincide con la época de la leyenda del Arca de Noé. Posteriormente, basándose en ello, escribió el libro Descubrí el Arca de Noé, publicado en 1956. Se dieron muchas opiniones multidimensionales. Pero también hay gente que plantea dudas. Incluso si hubiera una gran inundación, el agua en la tierra no podría alcanzar una altura de más de 5.000 metros, entonces, ¿cómo podría estar el Arca de Noé en la cima del monte Ararat? Si es así, otras montañas altas también conservarán rastros de erosión hídrica. Pero en realidad no es así. Desde un punto de vista científico, la hipótesis de que alguien en la historia vio una vez el Arca de Noé no es convincente. Si hace 5.000 años hubo un Arca de Noé atrapada cerca de la cima del monte Ararat, es muy probable que hace mucho tiempo fuera empujada a un terreno relativamente bajo por el movimiento del glaciar y sus astillas de madera se rompieran. Se han esparcido por una gran zona de las zonas relativamente bajas del monte Ararat y se han descubierto fragmentos de madera en las laderas. Pero todos sabemos que nadie ha cogido jamás una sola pieza. Por no hablar de la historia del Arca de Noé. La gente habla de la foto del Arca de Noé, pero todo es vago y confuso. Es necesario tener mucha imaginación para poder reconocer el Arca de Noé por las formas de las montañas y laderas que la rodean. En cuanto a la tabla de madera que encontró el señor Nevare, la datación de 3 laboratorios diferentes mostró que tenía una antigüedad de entre 1250 y 1700 años, lo cual es demasiado cercano a nosotros y no coincide con la leyenda del barco de Noé. También existe la opinión de que, asumiendo que hubo una gran inundación hace 5.000 años, la familia de Noé predijo la crecida del río. Luego construyeron un bote, almacenaron suficiente comida y suministros y pusieron animales en el bote. La gran inundación causó grandes daños. Después de un tiempo, el barco se quedó atascado en un montículo alto o en algún terreno elevado, luego desapareció con el tiempo, luego la historia legendaria se hizo conocida por todos y se convirtió en la historia del Arca de Noé que se transmitió más tarde. En cualquier caso, poco a poco se ha ido levantando el telón y algún día se dará la respuesta correcta.
En ese momento, se explicará la verdad de la historia de la Biblia. Cuando encontremos la verdadera arca de Noé, será un descubrimiento centenario y un milagro entre nuestros milagros. Durante las últimas décadas se han realizado numerosas expediciones con el propósito de descubrir y buscar la legendaria arca de Noé. Sin embargo, la mayoría de los hallazgos de estas expediciones son controvertidos y no tienen resultados claros. Otra teoría es que el barco pudo haber quedado enterrado profundamente bajo una gruesa capa de hielo en la cima del monte Ararat, lo que hace que el descubrimiento de sus restos sea más difícil que nunca. Muchos arqueólogos y expertos creen que si el arca realmente existió, es posible que haya estado cubierta de nieve y hielo durante miles de años, por lo que cualquier esfuerzo para encontrarla es inútil. Además del controvertido descubrimiento del trozo de madera, también hay rumores sobre algunos tesoros que se dice que se encuentran en el barco. ¿Será posible que este barco contenga objetos sagrados, cosas con poderes sobrenaturales? Esta no es una pregunta fácil de responder y todavía hay muchas opiniones diferentes. ¿Por qué la gente no cree esta historia? Mucha gente no cree en la historia de Noé y el gran diluvio por diversas razones, que van desde interpretaciones científicas hasta históricas, así como culturales y religiosas. Una de las principales razones es la falta de evidencia arqueológica auténtica que demuestre la existencia del Arca de Noé o el Gran Diluvio. Aunque se llevaron a cabo exploraciones en la zona del monte Ararat, donde se decía que el barco había aparecido después de la inundación, no se encontraron pruebas claras. Además, los estudios geológicos no detectaron rastros de una gran inundación que cubrió todo el planeta, lo que plantea dudas sobre la veracidad de la historia. Además, desde una perspectiva científica, un diluvio como el descrito en la Biblia parece poco probable. La Tierra tiene muchos océanos y continentes, y es muy difícil creer que un cataclismo pueda cubrir todo el planeta. Tener que crear una cantidad de agua lo suficientemente grande como para inundar el planeta también hizo que muchas personas se cuestionaran el origen y la distribución del agua en la Tierra en ese momento. Además, muchos investigadores creen que la historia de Noé puede ser simplemente parte de leyendas y mitos comunes a muchas culturas antiguas, como los sumerios y babilonios. Las historias de grandes inundaciones, como la de Gilgamesh, han llevado a algunos a sugerir que la historia de Noé es solo una versión del mito desarrollada y transmitida por diferentes culturas, en lugar de un acontecimiento histórico real. También hay quienes creen que la historia de Noé no es un acontecimiento real, sino una lección simbólica sobre la fe, la salvación y el pecado. Creen que esta historia tiene como objetivo alentar a las personas a vivir virtuosamente y evitar el pecado, en lugar de un evento real que sucedió en la tierra. Las diferencias en las versiones de la Biblia a lo largo del tiempo también hacen que la historia sea difícil de creer para muchas personas. Aunque las versiones de la Biblia tienen similitudes, a veces hay ligeras diferencias en los detalles, lo que hace que la historia sea inconsistente y no refleje un evento específico de la historia. Finalmente, en el mundo moderno, con el fuerte desarrollo de la ciencia y la tecnología, historias como la de Noé a menudo se consideran irrazonables o poco convincentes. Cuando la gente pudo encontrar explicaciones científicas para los cambios planetarios y el origen de la vida, las historias sobrenaturales como la de Noé se volvieron difíciles de entender para un gran número de personas modernas. Por lo tanto, estos factores han hecho de la historia de Noé y el diluvio un tema controvertido, y muchas personas no creen en su autenticidad. Sin embargo, para los creyentes religiosos, la historia todavía conlleva un profundo significado de fe, salvación y justicia,
a pesar del escepticismo externo. Misterio sin resolver. Aunque las exploraciones e investigaciones sobre el Arca de Noé continúan realizándose regularmente, hasta la fecha todavía no hay evidencia definitiva que pueda confirmar que los restos del Arca realmente existen. Siempre se han contado historias sobre el descubrimiento de huellas del Arca en el monte Ararat, donde la Biblia describe que el Arca se detuvo después del gran diluvio, pero nunca ha habido ninguna evidencia clara. Las fotografías, informes y descripciones de los exploradores siempre van acompañados de dudas, lo que hace extremadamente difícil determinar su exactitud. Algunos científicos incluso creen que las huellas descubiertas pueden ser el resultado de fenómenos naturales como el movimiento de rocas, y no de los restos de un antiguo barco. Las excavaciones recientes tampoco han logrado encontrar ningún material que pueda demostrar la existencia del Arca de Noé. Sin embargo, aún así, esta ambigüedad solo hace que la historia sea más misteriosa y atractiva que nunca. Una gran pregunta que todavía mucha gente se hace es si el barco realmente existió o es solo una leyenda que se ha ido fabricando a lo largo de los siglos. Quizás este barco forme parte para siempre de historias misteriosas que los humanos nunca podrán explicar. Algunas personas creen que el barco puede estar todavía en algún lugar, esperando el momento adecuado para revelarse, mientras que otros creen que esto es solo una historia construida a partir de la imaginación de la gente de la antigüedad. El misterio de la existencia del barco no solo estimula la curiosidad sino que también nos hace repensar las historias registradas en diferentes culturas y religions. La influencia del cuento en la historia y la cultura. La historia de Noé y el Arca no solo ha sido parte de historias religiosas sino que también se ha convertido en un profundo símbolo cultural, que ha influido enormemente en muchas culturas e historias. Esta historia no solo aparece en la Biblia, sino que también está presente en las leyendas de muchas culturas antiguas, como las culturas de Sumeria, Akkad y Babilonia. Elementos similares entre estas historias, como un gran diluvio y un arca de salvación, hacen de la historia de Noé una parte importante de la tradición humana. La historia no es solo una lección sobre la fe y la salvación, sino que también refleja la relación entre la humanidad y la naturaleza. Nos enseña sobre la justicia y la responsabilidad en la protección de la vida en la tierra. El gran diluvio es una imagen de juicio y renacimiento, una advertencia sobre el pecado y la destrucción que los humanos pueden traer si continúan viviendo en pecado e inmoralidad. La historia de Noé también refleja un fuerte mensaje de sumisión y confianza en Dios. Noé, el único hombre justo en un mundo lleno de pecado, obedeció a Dios para construir el arca gigante sin cuestionarlo, a pesar de que todos a su alrededor se burlaban de él y lo consideraban algo malo que no podía suceder. La perseverancia y la fe absoluta de Noé salvaron a su familia y a todos los animales, protegiendo la vida en la tierra de la destrucción. Esta historia sigue siendo una parte importante de los estudios arqueológicos y culturales globales. Aunque las excavaciones y expediciones aún no han podido demostrar la existencia del barco, la historia sigue siendo un tema candente de investigación, con miles de obras literarias, estudios científicos y películas que exploran sus diversos aspectos. También es una fuente inagotable de inspiración para artistas, escritores y cineastas, que constantemente crean e imaginan una gran aventura a bordo del legendario barco. Conclusión abierta. ¿Encontraremos algún día los restos de este barco legendario? ¿O seguirá siendo para siempre un misterio sin respuesta? La respuesta puede estar aún más allá del alcance de la ciencia, en áreas a las que los humanos aún no pueden llegar o no tienen suficientes herramientas y tecnología para explorar. Sin embargo,
ya sea que se encuentre el arca o no, la historia de Noé sigue siendo una parte indispensable del tesoro legendario de la humanidad. La historia de Noé no es solo una lección de fe, sino también un recordatorio de los valores fundamentales que los humanos deben apreciar, la justicia, la salvación y la responsabilidad hacia la naturaleza. Aunque existe escepticismo y controversia en torno a esta historia, ha seguido inspirando a la gente a lo largo de los siglos. ¿Existe realmente el barco o es solo parte de mitos que aún no podemos explicar? La historia de Noé sigue planteando preguntas que no podemos responder, y siempre será una parte importante de los estudios arqueológicos, religiosos y culturales, y seguirá atrayendo la atención del mundo.